¿Y qué platicas? Porque hay veces que surgen cosas como la entrevista que acabamos de escuchar con la directora general del Instituto Colimense de las Mujeres, Catalina Suárez Dávila, pues con este asunto pues de las mujeres. Se trata de las constructoras de paz, pero hay muchas, creo que hay mucha deuda, ¿no?, con ellas. Sí, fíjate que es interesante ver cómo a veces, yo siempre he dicho que no es lo mismo ser borracho que cantinero, ¿verdad? Y entonces ella, la directora actual, Catalina Suárez, ha sido una ferviente luchadora social y de buscar generar las condiciones de Feminista. igualdad y equidad en nuestra sociedad por el tema de las mujeres, ¿no? Ella siempre estuvo desde la trinchera, tanto académica como social, buscando ese equilibrio de las mujeres. Ahora que está en esta dependencia estatal, del gobierno estatal del Instituto Colimense de las Mujeres, pues a un año de su desempeño ahí, pues Colima se ha convertido en el estado más peligroso para ser mujer. O sea, es totalmente contradictorio, opuesto a lo que se esperaba o se determinaba o se decía que iba a resolver esta directora, ¿no? Entonces sí ha dejado mucho que desear. No es lo mismo estar en la calle gritando, señalando, y a la hora de estar en los puestos, pues las cosas cambian, ¿no? Porque el ejercicio de la administración pública no es una cuestión simplista, como a veces muchos lo quieren ver. Son procesos, y para generar estos procesos se tiene que hacer muchísimo trabajo de estudio, de preparación profesional, y en ese sentido generar políticas públicas que terminen o vengan a incidir en un cambio en el bienestar de la población. Y entonces cuando hacen políticas públicas con ideas, con pensamientos, con sentimientos, pues por eso los resultados no son como se esperan, ¿no? Ese es un tema científico. La administración pública es una cuestión científica que no puede dejarse en manos de cualquiera, ni se puede resolver los asuntos públicos por simples cuestiones de ideas, de sueños, de imaginación, de los quisiera, ¿no? Hay que dejar muy en claro que la administración pública se tiene que hacer con hechos concretos, con indicadores medibles, evaluables, políticas públicas que incidan bajo un estudio previo de la problemática, una metodología para resolver el problema y de ahí poder atenderlo. Entonces todos los índices en materia de mujeres en nuestro estado pues están en negativos, ¿verdad? Ha habido un incremento exponencial de violencia hacia la mujer, de impunidad ante los casos de violencia de la mujer. Ha habido un crecimiento exponencial en homicidios a mujeres, de feminicidios en nuestro estado. Entonces, yo creo que es necesario que se pongan bien las pilas. Necesitan gente que tenga una visión más de carácter, no de ideológico, porque no se gobierna con ideologías, con ideas, ¿verdad? La gente no come o no resuelve su situación con ideas, sino con hechos concretos. Gracias, Pedro. Pues Ángel Brambila, el caso de García Luna, creo que es un tema también muy interesante a nivel nacional, en donde pues haya habido, incluso el día de ayer, la único testigo que hubo a favor, en defensa de Genaro García Luna, fue su esposa, lógico. Pero pues también, acuérdate del libro aquel de, ¿cómo se llama? Arrebatos carnales, pues tantas confesiones de alcoba que hay en todos los matrimonios del mundo. En el caso, pues, creo que no es descabellado ni mala la idea que haya sido ella testigo, porque ¿qué no ha escuchado o no escuchó a lo largo de la vida conyugal con Genaro García Luna, la esposa Madrigal, ¿cómo se apellida? No, Linda Cristina Pereira Gálvez. Pereira. Ángel Brambila. Sí, muchas gracias, Robert. Pues también yo quiero agradecerle a tu público el que esté con nosotros acompañándonos en esta ocasión, felicitarlos por el día de ayer, el día de la amistad, el día del amor,
y pues lástima que para personajes como Genaro García Luna sean días complicados, sea cual sea el día. Ahora que acabamos de vivir el Super Bowl, ¿sí? Recordé partidazo. Entre el Super Bowl, el show también de Genaro García Luna. Recordaba cuando O.J. Simpson, precisamente aquel jugador legendario de fútbol americano, acusado de asesinar a su esposa y al amigo de ella, y pues mientras transmitían el Super Bowl, mientras transmitían una de las finales del béisbol, otro partido de rugby, se veía cuando iban persiguiendo a O.J. Simpson y la gente salía y abandonaba la televisión para seguir el caso de O.J. Simpson. Así estamos ahora con García Luna en México, porque en Estados Unidos pasa desapercibido. Desde luego que han sido contundentes las declaraciones de todos los testigos, pero allá no valen las declaraciones de los testigos, y quizás la desilusión va a ser mayúscula, porque pues lógicamente cuando escuchamos tantos testimonios, pues es difícil que alguien pueda inventar tantas cosas y coincidir. Sin embargo, hay que convencer a 12 jurados, y los 12 jurados, y tiene que ser unánime, con uno solo que esté en contra, simple y sencillamente la decisión va a ser en contra de lo que todo el mundo está esperando, que se quede detenido per secula seculorum. En este caso, lo que está señalando Ángel es que fueron puros dichos. Pedro. Bueno, es que hay que entender que los juicios, no se puede señalar a alguien como culpable nomás porque alguien lo diga, sino tiene que haber pruebas contundentes que refieran que la culpabilidad de alguien. Yo sí me gustaría atajar este tema desde la perspectiva de lo que ha significado nuestro sistema de gobierno, la condición en la que el crimen organizado y nuestro Estado, nuestro gobierno, terminan siendo pues se puede plantear como una sinergia a la forma de cómo se desarrollan en nuestro país y cómo estos han incidido en la vida de Estados Unidos. Entonces, Genaro García Luna, un secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón, también agente del director de la Agencia Federal de Investigación, con Vicente Fox. Entonces, una persona con una carrera en el ámbito policial de nuestro país, quien fue condecorado, reconocido también por las fuerzas de inteligencia y policiales de Estados Unidos, alguien que viene que es funcionario de este país y que hace un combate al crimen organizado durante esos 6 años de gobierno de Felipe Calderón. El día de hoy está siendo enjuiciado en Estados Unidos por las autoridades que en un momento lo reconocieron, y con testigos o personajes que utiliza la Fiscalía de Estados Unidos que estuvieron inmiscuidos en el crimen organizado, es decir, fueron presa de este funcionario cuando fue funcionario del gobierno. ¿Esto qué significa? Que lo que estamos viendo, más allá de lo que pueda resultar de este juicio, a mí lo que sí me llama mucho la atención y me preocupa es cómo los funcionarios están en una condición de vulnerabilidad ante las condiciones que significa enfrentarse tanto al Estado como al crimen organizado. Y esto lo único que nos va a decir es que el día de mañana ¿quién quiera ser secretario de Seguridad Pública en este país? O sea, ¿de qué le serviría a un secretario de Seguridad Pública esforzarse para detener a criminales si el día de mañana puede ser enjuiciado por estas mismas autoridades y con los relatos de a quienes estos funcionarios o este secretario de Seguridad Pública encarceló? Entonces, eso es un grave afrenta y riesgo para el servicio público. Pero obviamente estamos en esta circunstancia de lo que podemos decir que el ser funcionario público
te lleva a una condición de vulnerabilidad también, de estar inmiscuido en temas de corrupción, que es lo que se está señalando, ¿no? Aunque no se ha dado ninguna prueba, pues existe esa posibilidad de que Genaro García Luna haya incurrido en actos que no son legales, ¿no? Y esto pues también porque existe una narrativa actual del gobierno federal actual de culpar o de señalar o de decir que todos los males que están en este país fueron por culpa de Felipe Calderón y de Genaro García Luna, ¿no? Entonces, esto les abona en su narrativa para limpiarse las manos y no atender o dar resultados positivos en materia de seguridad, pero de esta manera se quieren zafar. Entonces, ¿qué estamos viendo? El riesgo, pues, de que nuestros funcionarios públicos, como fue el caso reciente también del exsecretario de la Defensa Nacional, que también fue detenido en Estados Unidos. Entonces, estamos hablando una gran penetración del crimen organizado en nuestro estado, en nuestro gobierno, que esto hay que analizarlo, hay que verlo a profundidad. O dos, la vulnerabilidad de los funcionarios públicos para atender y resolver las problemáticas en materia de seguridad. Entonces, esto yo que independientemente como resuelva la Corte o lo resuelvan en Estados Unidos, el jurado, veo yo una situación complicada para todo aquel funcionario público que ejerza una función en materia de seguridad. Eso yo lo veo preocupante, porque no hay manera de que el día de mañana, si tú ejerciste esta función, el propio Estado te proteja de haber actuado, ¿no? O sea, entonces, ¿con qué interés yo como funcionario de seguridad pública voy a querer atender las problemáticas de seguridad? Sí. Si el día de mañana el propio Estado me va a mí a enjuiciar por declaraciones de a quienes yo detuve. Entonces, eso es lo que, más allá, ese es el fondo que tendríamos que estudiar en este caso de Genaro, ¿no? Y aparte de eso, Pedro y Ángel, bueno, vamos a ir a una pausa, pero rápidamente, ¿qué mensaje da el gobierno mexicano cuando no había ninguna orden de aprehensión de nada contra Genaro García Luna? Y a partir de que empezaron a desfilar los testigos, en donde un juez les dijo, esto no vale, esto no cuenta, no tengo pruebas, nomás me estás diciendo que le dieron 5 millones de dólares, 10 millones de dólares, etcétera, etcétera. A partir de ahí, a partir de ese momento, el gobierno mexicano empezó a integrar carpetas de investigación en la Fiscalía General de la República. Es un presentimiento, son señales de que pudiera en un momento dado absolver, que no lo creo, pero pues todo puede pasar a un Genaro García Luna. Lo van a absolver. Sí, yo pienso, por eso empecé diciendo acerca de los espectáculos, porque a fin de cuentas estamos asistiendo a un espectáculo. Y la verdad, si el gobierno mexicano está pensando que, o sea, lo que piensan lo van a liberar, entonces nada más nosotros vamos a prepararnos para cuando llegue a México y tener motivos para detenerlo. Pero yo creo que va a ser muy difícil que Genaro García Luna lo volvamos a ver en México, sea cual sea el resultado de lo que está sucediendo en los Estados Unidos. Salvo que lo deporten. Salvo que lo deporten. Pero él ya va a ser testigo, testigo protegido. Pero no lo van a deportar. O sea, es que a él no lo deportarían, a él lo extraditarían. Es muy diferente una deportación a una extradición. Una deportación, si bien es cierto que parte de los problemas que tiene Genaro, dentro de lo que lo están enjuiciando, además está haber engañado, mentido a un agente de migración por haber dicho que nunca había tenido un problema, es parte de lo del juicio. Si él, aunque salga él exonerado del jurado, que es lo contra la salud que, así es, delincuencia organizada, es lo más seguro que eso va a pasar, que va a salir exonerado. Él va a tener que ser extraditado, porque existe un acuerdo entre el gobierno de Estados Unidos y México en materia de extradición, y en ese sentido Estados Unidos, como tú bien lo comentas, Roberto, hay un expediente de investigación ahora sí, porque no existe ahora sí, hicieron unas carpetas de investigación. Entonces
México estaría solicitándole al gobierno de Estados Unidos la extradición. Y en ese sentido, Estados Unidos tendría que mandarlo así, de extraditado. Y pues... Sí, sí, claro. Detenido. Vendría esposado. Sí. Bueno, pero fíjate, vamos a ir a una pausa, pero dejaron ustedes aquí en el tintero algo interesante. ¿De qué está acusado? Y de qué los testigos únicamente están diciendo que le han entregado millones y millones de dólares. No que traficó droga, no que hubo asesinatos, no hubo... O sea... No, y la esposa, esta Cristina, lo que dice, todas las propiedades las adquirimos con créditos. Entonces, se acabó también eso. Es un poco complicado que digan, le di, y diga, y que ella presente pruebas diciendo, todo lo que hemos adquirido, aquí están las pruebas, porque los hemos adquirido con préstamos y tenemos deudas. Hay un tema en el que a nivel nacional, hace casi 2 años, se decía que el Partido Encuentro Solidario sería un aliado de facto de la actual gobernadora Indira Vizcaíno como candidata, en el entendido de que no podían registrarla como su candidata al ser un partido de reciente creación, y también les dimos el antecedente. Ella fue diputada federal por el Encuentro, PES. Sí, claro. Y que esto venía de acuerdo a Encuentro Social, que perdió su registro en 2018, en 2021 vuelven a competir como PES, ahora como Encuentro Solidario, y vuelven a perder el registro. Pero su dirigente, Marco Santana Montes, señala que hay una intromisión de la gobernadora y que además no reconoce a Hugo Eric Cervantes Flores como el dirigente nacional de este partido, e incluso la diputada local Kate Castillo, que ha votado con el bloque democrático, estaría en riesgo de ser expulsada de esta fuerza política por llegar a entendimientos con la gobernadora y que afectan a esta institución que es el Partido Encuentro Solidario. Pedro Castillo, ¿a qué vienen estos desencuentros ahora? Y además se dicen amenazados y hostigados. Sí, un problema grave acontece en materia política que debería de generar cierta condición de los demás partidos políticos, porque están propensos a que les pase lo que le está pasando al PES. ¿Y por qué digo que están propensos a que les pase? Bueno, pues porque el objetivo de la gobernadora Indira Vizcaíno es apropiarse de la mayoría calificada en el Congreso local. Ya tiene el control del legislativo, tiene más de 13 votos que le da una mayoría, pero ahora lo que necesita es el poder absoluto, y con una mayoría de 17 diputados le permitiría hacer a diestra y siniestra lo que quiera, como quiera, hasta modificar la Constitución. Entonces, esto que estamos viendo con el PES, eso significa. Ese es lo que estamos viendo. Es el fondo. Exacto, es el fondo del asunto, porque la diputada Kate Castillo representaría un voto necesario para lograr este cometido de los 17 votos de la mayoría calificada en el Congreso. Pero la situación que estamos viendo adicional al PES es que la gobernadora hace pública una fotografía de una reunión con Hugo Eric, que es el líder en teoría nacional de un partido que ya no tiene registro nacional, ¿verdad? O sea, este partido ya no existe a nivel nacional, y en algunos estados mantuvo su registro, como fue el caso de Morelos y en el caso de aquí, que de hecho el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, es del PES, ¿no? Y aquí en Colima habríamos que recordar que el PES logra mantener el registro local, tiene una dirigencia formal que es Marco Santana, el líder de este partido, y Claudia Aguirre como secretaria general, y entonces ellos desconocen a un líder de un partido que ya no existe a nivel nacional. En ese sentido pudieran tener razón de esa parte. Pero lo que también hay que decir es que la diputada local Kate Castillo del PES, pues ella está en una posición de diputada local al estilo de lo que se ha venido dando. De hecho, son originarios ellos de Guerrero, ella es su padre, que es algo al estilo de lo que sucede allá en Guerrero con la gobernadora y con su papá, que
que el papá, al perder la capacidad del registro para ser candidato a gobernador, le cede a la hija el hecho de que ella sea la candidata y ahora es la gobernadora de Guerrero. Bueno, pues algo parecido aquí sucedió con Kate, cuando esa posición era para el papá de ella, pero por temas de género se lo dio a la hija. Y entonces quien realmente hace las negociaciones, quien realmente está metido en la cuestión de las decisiones de las que toma Kate en el Congreso, pues es el papá. Y entonces el papá ya hizo negociaciones con la gobernadora a cambio del voto de su hija en el Congreso. Pero estas negociaciones que hacen son ajenas a la dirigencia estatal. Entonces ellos toman decisiones por intereses propios, ¿no? Y la dirigencia estatal se queda relegada. Y eso es lo que vimos, es lo que estamos viendo. Y entonces, ante esta circunstancia, el partido Encuentro Solidario lo que hace es hacer una sesión para renovar su consejo de dirección, para quitar como el presidente del consejo al papá de la diputada. Y entonces, cuando se hace esta reunión de consejo, pues es que va el papá con un grupo de personas a querer romper o reventar esa sesión que se estaba realizando de este partido, cosa que no sucedió, que no lo logró, pero la situación es de que ahora el PES ha quitado al papá como presidente del consejo y eso le quita fuerza al interior de este partido. Y eso es lo que estamos viendo, una pelea intestina entre este partido con la gobernadora metiéndose a asuntos partidistas, que la verdad tiene tantos problemas que resolver en el estado y ahora también se mete a los temas del partido del PES. Bueno, pues eso es lo que estamos viendo, todo por lograr los 17 votos en el Congreso local. Pero aparte, ¿qué pretende contener? Porque como hay cambios, puede hacer cambios constitucionales, pero aparte de tener el control, ¿para qué lo quiere? Bueno, pues precisamente, como decía Pedro, para tener la mayoría calificada. Mira, Robert, no siempre los gobernantes en turno pues tienen la tendencia a lograr mayoría y les cueste lo que les cueste. Recordemos a José Ignacio Peralta en el momento en que el PAN era mayoría, obtienen la mayoría, pues inmediatamente empezaron las negociaciones y lograron hacerse de 3 votos, ¿no? Entonces, ahora está pasando lo mismo. Antes que ahora Kate, acuérdate que ya sucedió, Priscila García en este caso se declaró diputada sin partido, pero definitivamente ya no está con el voto de Acción Nacional. Entonces, tener la mayoría calificada, pues dices, ¿para qué los quieren? Pues definitivamente pues para cualquier cosa que se presente y que los necesiten. La prestigiada encuestadora Mitofsky da su relación de los gobernadores del país de este mes de enero, estamos en febrero, y pues no pasa del lugar 32 nuestra gobernadora para Mitofsky, aunque ellos en las vocerías oficiales hablan de que es de los primeros lugares calificada la gobernadora Indira Vizcaíno. Bueno, te lleva eso inmediatamente a aquellos espectaculares, cuando estaba Mario de gobernador, cuando veíamos Colima en primer lugar, calificado, el gobernador calificado en primer lugar a nivel nacional, pero eran primeros lugares positivos, ¿verdad? Igual, pues, cuando el Fernando Moreno era gobernador, Colima pues, era un estado también tranquilo y estaba en los primeros lugares, era la percepción general. Lógicamente no había la violencia que estamos viviendo en todo el país, y ahora le damos gracias a Dios en ese sentido que exista Zacatecas, aunque lamentablemente para los zacatecanos, que Colima y Zacatecas se estén peleando el deshonroso último lugar, ese 32º lugar o 31º, sí, pues que se lo estén peleando con Zacatecas. Pues yo creo que le debe de doler mucho a la gobernadora, pero más nos debe de doler a nosotros los colimenses, que estemos en esos lugares. Ojalá y ascendiéramos lugares, pero porque deje de existir la violencia, porque haya la economía que esté mejor, porque haya medicinas en los hospitales y que el gobierno de Colima empiece a subir. Yo se lo deseo de todo corazón a la gobernadora, pero lo veo un poco complicado.
Mira, Pedro Castillo. En este sentido de la encuesta, es que yo sí le veo lógica. Le veo lógica en esta cuestión. Y le voy a decir por qué tiene lógica. Y que, aunque muchos digan, no, es que son cuchareadas las encuestas, porque siempre cuando les beneficia la encuesta dicen que es buena, pero cuando no les es beneficiosa, pues dicen que está cuchareada. Pero voy a dar una lógica del por qué la condición de la gobernadora, por qué está en estos lugares, pues en el prácticamente penúltimo lugar de la calificación de los gobernadores. Y es que hay que entender que la gobernadora, ella gana una elección en el 2021 con apenas 98,000 votos. ¿Esto qué significa? Que la cantidad de votos que sacó la gobernadora representan en la realidad apenas un 20% de la población general del estado de Colima. No de los que pueden votar, de la población general. ¿Esto qué significa? Que es una proporción pequeña de la población con la que ella logra ganar una elección. Ya con los de la posibilidad de votar, aumenta a un 33%. Entonces, lo que nosotros estamos viendo es que en la encuesta se está reflejando pues esa gente que creyó en su proyecto, ¿verdad? O sea, es lo que yo estoy viendo en las encuestas. Y lo que refleja es que solamente los que creyeron en su proyecto, pues son los que todavía creen que puede hacer algo, ¿no? Por eso veo ese reflejo de que solo 3 de cada 10 colimenses consideran que está haciendo un buen trabajo, ¿no? Lo que no ha podido lograr la gobernadora es convencer a esos otro sector social que no creyó en su proyecto, no los ha podido convencer de que ella está haciendo un buen trabajo. Y obviamente no los puede convencer porque, pues claro, los resultados han sido pésimos en su labor en su gestión como gobernadora. Ha estado los casos, como lo estábamos diciendo al inicio, el tema de las mujeres ha sido un rotundo fracaso. En el tema del desarrollo económico, ahí están no me crean a mí, o sea, no vayan a decir, oye, es que tú estás... No. Ahí están los datos de las instituciones oficiales, los datos oficiales marcan. El secretario ejecutivo nacional de Seguridad Pública marca que Colima es el estado más peligroso para ser mujer. El INEGI establece que en el último trimestre de este gobierno estatal es el estado con el mayor índice de endeudamiento por encima de la capacidad de pago que tiene. O sea, se ha endeudado más de lo que puede. Entonces, en tema de deuda está también reprobado. En el tema de desarrollo económico, el índice de desarrollo económico establece que Colima ha tenido un déficit en crecimiento económico. Entonces, en materia económica está reprobado. En tema de seguridad, el estado con el mayor índice de homicidios, el de delitos per cápita en el país, entonces está también reprobado en seguridad. En tema de salud, pues ya lo vimos, hasta los enfermos se están muriendo afuera de los hospitales, no hay medicamentos, no hay atención para los enfermos, pues también está reprobado en materia de salud. ¿Qué acaba de salir el día de hoy a primera plana? Reprobado Colima en combate a la pobreza. O sea, hay más pobres en Colima. Entonces, esto es un reflejo de lo que estamos viendo en la encuesta. Si la población no está viendo que está haciendo buen trabajo, desempeñando, resolviendo la problemática del Estado, pues por supuesto que por eso estamos viendo estos resultados de la encuesta de Mitofsky, ¿no? Pues da para más ese tema porque, pues, lo dice la gente en la calle, la incertidumbre, la desconfianza con la que viven muchos colimenses. Bueno, otro tema, pues salió ayer con más de 10 kilos de documentos el diputado Héctor Magaña, 100 denuncias en contra de Siapacop, y pues aquí tiene chamba el Tribunal de Justicia Administrativa. Este tema pues ya lo ha defendido Vladimir Parra, de que pues el diputado está equivocado, que no es correcto lo que comenta, pero el diputado
se aferra y sigue diciendo que está mal Vladimir Parra con estos cobros excesivos. A mí lo que me llama la atención es que cómo cambian, ¿verdad? O sea, Vladimir Parra, cuando no era funcionario, decía que Ciapacop era la caja chica, que Ciapacop no estaba haciendo bien los cobros, que Ciapacop, y ahora dice que todo está bien Ciapacop porque ahora él está ahí, pero sigue siendo la caja chica, sigue siendo esto, sigue siendo aquello, o sea, siguen los cobros indiscriminados, o sea, cómo cambia la narrativa de uno a otro. Pero en el sentido de lo que se está planteando, de esta pugna que hay entre el diputado local Héctor Magaña y el director de Ciapacop, Vladimir Parra, es un tema que está en la Constitución, en la ley de tarifas, ¿no? Entonces, si alguien agarra la ley de tarifas como quedó reformada y lee ese artículo, pues ahí dice una cosa la ley, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede? Que Ciapacop, al ver esta modificación a la ley, se dieron cuenta del error que cometieron en Ciapacop, porque esta modificación que se le hizo a la ley fue a conocimiento y a aprobación de las mismas instancias de Ciapacop. Por eso, cuando se reformó esta ley, hasta los diputados de Morena la votaron a favor. O sea, fue por unanimidad esta reforma. Y ante esta reforma era para que los lotes baldíos y las casas deshabitadas ya no le siguieran cobrando un servicio de agua como se venía cobrando, porque era injusto. Cuota mínima. Entonces ahora lo que les van a cobrar es por mantenimiento de redes, media UMA. Así dice el artículo. No me crean a mí, vayan y métanse a la ley y ahí van a ver que dice que lotes baldíos y casas deshabitadas se les cobrará por mantenimiento de redes media UMA. ¿Quién tiene la razón? No es que la tenga la razón ni Vladimir, ni le tenga la razón el diputado Héctor Magaña. La razón la va a tener la ley, pues. O sea, vivimos en un estado de derecho y lo que se tiene que hacer es cumplir la ley. ¿Quién no está cumpliendo la ley? Pues efectivamente no la está cumpliendo Ciapacop. Obviamente, esto va a impactar en los ingresos del organismo ante una medida que no visualizaron en Ciapacop. Y por el otro lado, Héctor Magaña lo que está haciendo es encabezar una causa y una lucha justa. Es algo que todos en Colima y en Villa de Álvarez siempre hemos peleado y siempre hemos dicho. ¿Cómo es posible que se le cobra un lote baldío pues, por agua que no tiene, ¿verdad? Ni la toma la tiene ahí? Ni la conexión. Entonces, ¿qué vamos a ver? Por eso vemos en el Tribunal de Justicia Administrativa, van a decir, ahí se va a determinar quién tiene la razón. ¿Por qué? Porque el Tribunal de Justicia Administrativa es la institución que se creó o que transitó del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que ahora se llama Tribunal de Justicia Administrativa, para defender a la ciudadanía de los actos que comete el Estado, los gobiernos en contra de ellos. Entonces, por eso vemos un proceso en el Tribunal de Justicia Administrativa. ¿Quién va a tener la razón? Vuelvo a repetir, la razón la va a tener la Constitución, la ley, pues eso es, y el Tribunal de Justicia Administrativa eso va a resolver, ¿verdad? Aplicar la ley. Y entonces, ¿esto qué va a pasar? Pues le va a tener que decir a Ciapacop, ¿sabes qué? Estás haciendo mal los cobros y va a tener que regresarle el dinero a la gente que ya les cobró. Va a tener que modificar su padrón para que la gente que tiene sus lotes baldíos y casas deshabitadas se les cobre media UMA como quedó establecido. Y si no quiere eso que se cobre Vladimir, pues que reformen la ley otra vez, ¿verdad? Pues que vayan al Congreso y que digan, ¿saben qué? Nos equivocamos, la regamos, no me di cuenta, no leí lo que presenté ni lo que acepté en las reuniones del Congreso, y entonces pues que ya lo modifiquen otra vez para atrás y ya que la gente se los cobre y se los juzgue, ¿no? Síntesis de las fiestas de la villa, Pedro.
Las fiestas de la villa, yo las veo, a mí me da mucho gusto la fiesta, la algarabía, el disfrute de la población, que durante ya dos años pues no había visto las fiestas, dado por el tema de la pandemia, y es bueno pues que la gente pueda sentirse o salir otra vez a las calles y retomar los espacios para la fiesta y para pasarla bien en la sana convivencia, ¿no? Hasta ahorita hemos visto unas fiestas bien organizadas. No ha habido a mayores problemas. Ayer creo que estuvo muy bien la corrida de toros, salió en los hombros el torero. La gente ha estado disfrutando, y creo que lo importante es que se pueda disfrutar las fiestas y que se mantenga la paz como hasta ahorita, ¿no? Que no haya situaciones más complicadas, y que siga este festejo en buenos términos. Pues muchas gracias, Pedro Castillo. Mi estimado Ángel, ¿algún comentario? Y reiterar la felicitación a las mentadas. Muchas gracias. Restaurante. No, realmente lo que dice Pedro acerca de la algarabía, mira, parece ser que había una euforia contenida de todos los participantes. Sobre todo aquí siempre hablamos de la petatera y de la cabalgata, las cabalgatas. Y la cabalgata con la que iniciaron las fiestas, pues aproximadamente había 6,000 jinetes. Imagínate lo que son 6,000 jinetes transitando por las calles de la ciudad, y que no haya desmanes. O sea, realmente la gente por eso son capaces de aguantar horas al sol previas para ver el espectáculo que significa ver pasar 6,000 caballos con sus jinetes, con las sillas de montar, que algunas son unas verdaderas obras de arte. Ojalá y así sigamos.